Muy buenos días, querido mentor y mentora. Que el Señor te bendiga grandemente. En esta lección número 8 abordaremos una visión panorámica de la Biblia. Esta lección será muy importante para acercar a las personas a la lectura de la Biblia. Debemos tener una actitud muy perceptiva sobre las inquietudes de las personas a quienes estamos discipulando. Por favor, considera los siguientes cuestionamientos. Estas preguntas te darán pautas para saber cómo va el cumplimiento de los objetivos dentro del centro de paz. Un fuerte viento soplaba en una friolenta noche de marzo en las afueras de un pequeño hospital de Dallas, mientras el doctor entró en el cuarto donde se encontraba Diana Blazing. Ella aún estaba adormecida por la cirugía y su esposo David aguantaba su mano cuando el médico les comunicó el último informe de su recién nacida, la pequeña Danae Blazing, la tarde del 10 de marzo de 1991. Complicaciones habían forzado a Diana, con solo 24 semanas de embarazo, o sea 6 meses, a tener una cesárea de emergencia para que naciera Danae, la nueva hija de la pareja. La niña nació pesando solo 1 libra y 9 onzas y con solo 12 pulgadas de longitud. Los padres sabían que la niña estaba peligrosamente prematura, pero no estaban preparados para escuchar lo que la suave voz del médico estaba a punto de decir. No creo que podrá sobrevivir. Hay solo 10% de posibilidad de que dure toda la noche, y aunque sobreviva, su futuro será muy cruel. Nunca caminará o hablará, posiblemente sea ciega, será susceptible a enfermedades catastróficas como retardación mental. No, 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 era lo único que la madre podía decir. Ella, al igual que su esposo David y su hijo Justin, de solo 5 años de edad, habían soñado por mucho tiempo en tener una hijita para así completar la familia con 4 integrantes. Ahora, en unas pocas horas, ese sueño estaba desapareciendo. Durante las horas oscuras de la mañana, mientras la pequeña Danae seguía luchando por vivir, su madre se dormía y despertaba, pero con una creciente determinación, no solo de que su pequeña hijita sobreviviría, sino que sería una niña feliz y saludable. Sin embargo, David pensó que debía empezar a preparar a Diana para lo inevitable. Debemos empezar a hacer arreglos para el funeral, le decía él. Diana recuerda lo mucho que David intentó convencerla, pero ella rehusó escuchar y le respondía, no, eso no va a ocurrir. No importa lo que los médicos digan, Danae no va a morir. Un día estará bien y regresará a la casa con nosotros. Como si la determinación y voluntad de su madre se estuviera imponiendo, Danae se mantuvo sujeta a la vida hora tras hora a pesar de estar rodeada por máquinas médicas. Cuando pasaron esos primeros largos días de vida en los cuales parecía que en cualquier momento Danae dejaría de respirar, una nueva agonía tomó lugar. Por tener un sistema nervioso tan frágil y subdesarrollado, el beso más suave intensificaba la incomodidad de la pequeña, así que ni siquiera los padres podían tenerla en sus brazos y ofrecerles de esa forma su amor y cariño. Todo lo que podían hacer mientras la pequeña yacía cubierta por rayos ultravioleta, tubos y cables, era orarle a Dios para que Él se mantuviera cerca de su pequeña. La niña siguió sobreviviendo, aunque sin ninguna mejora drástica. También poco a poco fue aumentando de peso. Al cumplir 2 meses de vida, sus padres pudieron finalmente tomar a Danae en sus brazos por primera vez. 2 meses más tarde, a pesar de que los médicos seguían pronosticando condiciones difíciles de vida para la pequeña Danae, esta fue llevada a su casa con sus padres, tal como había su madre predicho. Hoy, 5 años más tarde, Danae es una chiquita batalladora con brillantes ojos grises y con un insaciable entusiasmo por vivir. Ella no tiene ni los más leves síntomas de su incierto e improbable nacimiento y lucha por sobrevivir. Tampoco hay síntoma alguno de impedimento físico o mental. Es todo lo que una pequeña de 5 años debe ser y mucho más. Pero este está lejos de ser el fin de esta historia.
Una calurosa tarde en el verano de 1996, cerca de su casa en Irving, Texas, Danae estaba sentada en las piernas de su madre en las gradas de un terreno de béisbol donde Justin practicaba junto al resto de sus compañeros. Como siempre, Danae estaba hablando y sonriendo con su madre y a algunos otros padres allí presentes. Estaba sentada cuando de repente dejó de hablar. Cubrió su pecho con ambos bracitos y dijo: ¿puedes oler eso? Su madre, al oler el aire y notar que se acercaba una tormenta, respondió: sí, huele como a lluvia. La pequeña cerró sus ojos y otra vez preguntó: ¿puedes oler eso? Nuevamente su madre respondió: sí, creo que nos vamos a mojar, huele como a lluvia. Aún en medio del momento, Danae meneó sus delgados hombros y sus pequeñas manos. No, huele como a él. Huele como Dios cuando tú recuestas tu pequeña cabeza en su pecho. Lágrimas empañaron los ojos de Diana mientras su hijita corría a jugar con los otros niños justo antes de empezar a llover. Las palabras de su hijita confirmaban lo que Diana y todos los miembros de la familia sabían, por lo menos en sus corazones, que durante esos largos días y noches de los 2 primeros meses de la vida de Danae, cuando sus nervios eran muy sensitivos para ser tocados y sus padres ni siquiera podían tocarla o abrazarla, Dios estaba cargando a la pequeña en su pecho y es su amoroso aroma lo que ella recuerda también. La Biblia nos habla de un Dios amoroso que desea realizar la mejor de sus creaciones. Se dispone a crear el universo tal cual lo conocemos y como el clímax de su creación surge el ser humano. Dios hizo al hombre porque quería que fuera feliz, que tuviera plenitud. Lo visualizó con una vida en paz. Pensó incluso que no era oportuno que permaneciera solo. Por esa razón creó a la mujer para que pudieran conformar una unidad plena y donde desarrollaran su felicidad ambos como si fueran una sola persona. Pero el ser humano tenía un enemigo, Satanás, un enemigo que perdió su relación con Dios por su propia arrogancia. Tuvo la oportunidad de permanecer en la presencia de Dios para siempre y decidió apartarse. Y tras la creación del hombre haría su mayor esfuerzo por apartar al hombre de la presencia de Dios. El Señor había establecido una norma: no permitas que entre la desobediencia en tu vida. El ser humano desobedeció, influenciado por Satanás, y el resultado fue su inmediata separación de Dios. Producto de haberle fallado a Dios, perdió la confianza en la presencia de Él, perdió la paz que tenía y Dios lo expulsó de su presencia. Ahora el hombre tendría que caminar lejos de la presencia de Dios, sintiendo el vacío propio del por qué fue creado, para qué fue creado. Pero este relato tiene una segunda parte. Dios no quería que el hombre permaneciera sin esperanza lejos de su presencia. Por eso diseñó un plan de rescate. Formaría un pueblo para llamarlo el pueblo de Dios. Tendría la esperanza de salvación. De ese pueblo permitiría que naciera la persona que podía salvar al ser humano de su condición de lejanía con respecto a Dios, quien podría realizar este acto heroico. Lo llamaremos Salvador. Enviaría a su propio Hijo, quien siempre ha sido Dios, al igual que el Padre, para morir por todos los seres humanos y así establecer el puente de salvación. Le daría la oportunidad al ser humano de elegir qué condición desea, seguir alejado de su presencia o recuperar aquello para lo cual fue creado. Es la historia que nos enseña Juan 3:16. Dios ama al hombre. El hombre se puede perder alejado de la presencia de Dios, pero también puede recuperar su vida con Él a través de Cristo. La vida eterna es una realidad para quien llega a través de Cristo. La Biblia es un relato maravilloso que nos ilustra una historia de amor. Un novio que pierde a su novia, pero se esfuerza en trazar un paciente plan para recuperarla. En ese plan tendrá que ofrecer lo más sagrado que tiene en procura de rescatar a su amada de la esclavitud a la que fue sometida. Cuando logra tomar de la mano a su amada, la Biblia nos describe un hermoso final feliz, las bodas de ese novio y esa novia en medio de la más impresionante belleza eterna. ¿Quieres conocer los detalles de esta historia? ¿Quieres tener los detalles de cómo termina esta historia?